Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este seminario llamado Lo Imaginario y el Cuerpo, dictado por la licenciada María Inés Claramunt. Antes de darte la palabra a María Inés, me gustaría hacer una muy breve presentación. María Inés es licenciada y profesora en psicología de la Universidad de Buenos Aires, maestranda en clínica psicoanalítica de la USAM. Es docente de la Cátedra 1 de Psicoanálisis Freud en la Facultad de Psicología de la UBA y docente en DITEC, aquí de la casa, de Centro 2. Dijimos que no íbamos a hacer el cálculo de los años, pero bueno, hace muchos años, por suerte, que está en la institución. Te agradecemos un montón y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. Un Gracias placer. por la presentación. Bueno, ¿cómo están? A ver, ¿cómo arrancar esta clase? En principio, dar las gracias al Centro 2, a Alicia Perego y a Patricia Hamra, siempre por este espacio en donde me dedico un poco a transmitirle algunas cosas que en mi trabajo diario voy pensando, y la idea de este seminario y del tema de este seminario es trabajar algunas cuestiones que vengo pensando y bueno, y ponerlas al trabajo, digamos, ¿no? Creo que más que un seminario de transmisión de conceptos y de que ustedes entiendan no sé qué, lo estoy pensando, lo pienso más como un disparador, digamos, ¿no? Como poner al trabajo ciertas cuestiones que me parece que pueden llegar a ser causa. Y en algún punto, en el momento en que tuve que pensar el tema, en que iba a dar este seminario, empecé a pensar qué cosas que venía trabajando, que venía estudiando, un poco por la casuística, ¿no? Un poco por lo que nos venimos encontrando puntualmente en la clínica, era el cuerpo, digamos, y lo imaginario como este orden que propone Lacan, muy relacionado al concepto de cuerpo. Entonces, en algún punto decía, bueno, ¿qué les voy a decir a los que asistan al seminario de por qué elegí este tema? Y lo elegí, creo que por algo que se nos presenta en la clínica actualmente a todos, en algún punto son las manifestaciones en el cuerpo de un sufrimiento psíquico notable. Digamos, nos encontramos con múltiples manifestaciones que van desde más leves hasta más graves. Nos encontramos con las autolesiones, con las distintas manifestaciones de los trastornos de la alimentación, que van desde cosas más imperceptibles a cuadros más complejos, como puede ser la bulimia o la anorexia, los estados de excitación psicomotriz, ataques de pánico y que llevan a los sujetos a las guardias, y tenemos mucha derivación de pacientes con fenómenos psicosomáticos, con enfermedades autoinmunes, o sea, con el cuerpo revolucionado, podemos decir, ¿no? Con el cuerpo haciendo ahí todo el tiempo manifestación de un sufrimiento otro, podemos decir, de otro orden. Y pensando un poco este seminario, pensando qué era lo que les iba a hablar, bueno, acaba Laura de presentarme, y quienes están acá, muchas de ustedes me conocen. Yo soy docente de la Cátedra de Psicoanálisis Freud, pero aparte tengo una pasión particular por Freud, por su obra, y me parece que, digamos, nos sirve siempre volver a Freud, digamos, ¿no? Eh, es como nuestro punto de anclaje, digamos, ¿no? Bueno, pisamos ahí para saltar, pisamos en Freud y pisamos en la obra lacaniana para poder empezar a pensar las manifestaciones de la época, ¿no? Porque esto es lo que nos encontramos, con manifestaciones propias de la época. Y pensaba esto, que Freud también empezó por el cuerpo, digamos. En realidad, ¿qué lo causa Freud? A su trabajo son las histéricas, digamos, ¿no?
Son las histéricas las primeras que le dan el inicio o la causa, podemos decir, a Freud para el inicio de su pensamiento. Fueron los cuerpos de la histeria, fueron los síntomas de la histeria las primeras en poner a trabajar a Freud, digamos, lo causaron. Lo causaron ahí donde se encontrara con un cuerpo distinto a el de la medicina, podemos decir, ¿no? Y nos encontramos pensando, o me encontré pensando, si estos síntomas llamados, hoy les llamamos síntomas contemporáneos, hay como mucha escritura sobre el tema, ustedes mismas habrán leído montones de artículos sobre esto, si tienen el mismo estatuto, digamos, son síntomas, no son síntomas, son otra cosa, son los síntomas en el sentido en que lo trabaja Freud y la primera enseñanza de Lacan, son metáforas, son mensajes al otro, tienen ese estatuto, o sea, nos encontramos con ese estatuto de síntoma que se encontró Freud o no, o nos encontramos con otra cosa, ¿no? Nos encontramos con el fuera de sentido, eh, con un goce sin nombre, ¿no? Un goce como en exceso en el cuerpo. Por otro lado, lo imaginario, pareciera que no tiene que ver y tiene que ver. ¿Por qué? Porque, sobre todo, va a ser Lacan el que construye su idea de cuerpo a partir del armado de lo imaginario, digamos, ¿no? Son justamente el cuerpo y lo imaginario las instancias también de donde parte Lacan, digamos, uno de sus primeros escritos justamente es El Estadio del Espejo, que después lo vamos a desarrollar un poquito. Y pensando esto, decía, nos encontramos en la época de la proliferación de la imagen, digamos, ¿no? Una proliferación infinita de imágenes de todo tipo, pero también de imágenes del cuerpo propio, del cuerpo de los otros, eh, selfies y más selfies, ¿no? En una metonimia de imágenes, en donde nos podemos preguntar qué intentan dar a ver, ¿no? ¿Qué se muestra en esas capturas que aparecen en las redes, que aparecen en Instagram, TikTok? Esto que se repite en las redes sociales, también en la televisión, o sea, no es que no, pero en mayor medida en el dispositivo electrónico como la computadora o el teléfono, esos objetos, digamos, a los cuales los sujetos parecen cada vez más amarrados. Y son objetos productores de imágenes, ¿no? Entonces, también de alguna manera empezar a preguntarnos el por qué, ¿no? El porqué de esta necesidad del sujeto de amarrarse a esas imágenes. Y por qué, a pesar de haber una intención de que esas imágenes produzcan algo de la calma, algo del placer, nos encontramos muchas veces con el efecto contrario. ¿Y dónde lo escuchamos? Lo escuchamos en los decires de nuestros pacientes, cuando justamente el Instagram les transmite algo de cierta felicidad del otro que ellos no alcanzan, de cierta imagen del otro que ellos no tienen, un cuerpo perfecto en el otro y no en mí, ese intento de corregir lo que está mal de la imagen a través de filtros y montones de dispositivos que tienen para mejorar la imagen. Bueno, ni que hablar de lo que viene, que es la IA, digamos, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, yo decía, fíjense cómo estos objetos, tratando de producir o tratando de mostrar lo que supuestamente es lo más conocido, lo más familiar, ¿no? El cuerpo propio, la imagen, resulta unheimlich, como diría Freud, resulta siniestro, perturbador, extraño, ¿sí?
provoca mayor sensación de aislamiento, mayor sensación de frustración. O sea, no encontramos en estos dispositivos algo del orden de cierta pacificación, o quizás sí. Bueno, como les dije, este no es un seminario donde me voy a dedicar a explicar, sino que me voy a dedicar a abrir, a invitarlos a pensar, a invitarlos a recorrer. Voy a dar ciertas pistas. Esta es una primer clase. Mi idea es quizás hoy sentar ciertas bases para avanzar un poquito en la segunda clase ya sobre algunas respuestas que vamos dando o se van dando desde el psicoanálisis a estas preguntas, ¿no? Distintos autores. Pero ustedes saben que yo siempre empiezo por Freud. Y les quería comentar algo, quizás me repito a mí misma, porque es algo que me llamó mucho la atención. Trabajé con mis alumnos en la facultad, en la UBA, algunas clases de Freud, de un texto maravilloso, que invito a que lo lean porque parece que nunca pierde vigencia, que es El malestar en la cultura. Y se me ocurre como disparador empezar a preguntarles a los pibes qué era, qué era, qué era para ellos el malestar en la cultura hoy, ¿no? Y curiosamente me encuentro con una respuesta medio generalizada de que el malestar en la época estaba dada por el celular y las redes. Me quedé un poco asombrada. En promedio, les cuento un poco, tienen 20 o 21 años, no mucho más de eso. O sea que son chicos muy jóvenes que permanecen diariamente con el teléfono en la mano, aún en la clase, a pesar de que uno les dice, párenlo, no, pero bueno, el teléfono está todo el tiempo allí encendido, y marcando algo de que estos objetos generaban malestar, un malestar continuo. Y ahí es donde uno advierte lo paradojal, ¿no? La paradoja de la época, ¿no? Esta idea de la hipercomunicación a través de los dispositivos y el logro del mayor aislamiento y del rechazo. Bien, voy a trazar esto. Hoy mi objetivo es trazar algunas líneas, ¿no? Para invitarlos a partir de ahí a poder pensar estas cuestiones que les estoy planteando, ¿no? Insisto, la idea es más plantear obstáculos, más plantear puntos de detención, más plantear preguntas que respuestas, ¿no? Y tomar estos obstáculos, que muchos de ustedes aparecerán para ustedes en la clínica, que aparecerán para ustedes en sus propios pacientes, digamos, encontrarán en ellos estos obstáculos. Freud trabajaba con esto, ponía a trabajar el obstáculo. Y uno ve en toda su obra esta marca, la marca de encontrarse con el obstáculo y rodearlo, pensarlo, hasta inventar, podemos decir, ¿no? La invención de Freud. Bien, podemos empezar entonces por cuáles son las claves freudianas respecto del armado del cuerpo. Y quiero empezar, como les dije, con la histeria, digamos, porque esos son los primeros cuerpos con los que se encuentra Freud, podemos decir, con el síntoma en la histeria. Y los primeros desarrollos freudianos se encuentran en un libro que está escrito junto con Breuer, datan de 1893 a 1895, están compilados todos esos trabajos en un libro que se llama Estudios sobre la histeria. Son textos que podemos considerar prepsicoanalíticos. ¿Por qué son prepsicoanalíticos? Porque son previos a su trabajo sobre sueños, que es donde se considera el inicio del psicoanálisis. Y, y ahí tenemos unos primeros trabajos en donde Freud empieza a pensar el cuerpo en la histeria.
Y lo primero que va a advertir Freud es que la histeria tiene un cuerpo marcado por la palabra, por los representantes psíquicos en términos de Freud, ¿no? Hay una diferencia para Freud entre el cuerpo orgánico, el cuerpo de la medicina, el cuerpo del organismo, que el cuerpo que habitamos, podemos decir, ¿no? Que ese cuerpo con el que andamos por la vida. Ahí advierte Freud una diferencia importante. ¿Por qué? Porque Freud advierte que en la histeria, por ejemplo, esto quizás para todos ustedes sea conocido, pero me parece que está bueno poder repetirlo o volverlo a retomar de un punto, donde, bueno, por ejemplo, a la histeria se le paralizaba un brazo, pero no era el brazo de la medicina, era el brazo del saber común, digamos. Uno cuando dice brazo, ¿qué piensa? Y el brazo piensa del hombro a la mano, más o menos, ahí está el brazo, digamos. La verdad es que ese no es el brazo de la medicina, el brazo de la medicina va hasta el cuello, tiene nervios que recorren otras instancias. Las parálisis no respetaban, ¿sí?, a esos circuitos de la biología, podemos decir, sino que eran justamente los representantes, o sea, las palabras, las que recortaban el cuerpo en la histeria. Entonces, hay una diferencia particular en ese armado de cuerpo, que es un cuerpo de palabras. Entonces, podemos decir, todos tenemos un organismo, ¿sí? Todos tenemos un organismo para la medicina, pero el cuerpo es otra cosa, ¿sí? Y el cuerpo, para Freud, a partir de esto, se construye, ¿sí? Se construye a partir de cómo impacta, ¿sí?, lo que él va a llamar trauma psíquico, ¿no? Supongo que ustedes, bueno, están todos familiarizados con esto. Él va a hablar de un monto de aspecto que una cantidad, un quantum de energía que afecta el cuerpo y va a distinguir de lo que se llama trauma psíquico a trauma mecánico. ¿Cuál va a ser la diferencia del trauma psíquico, que va a ser lo que afecta fundamentalmente a la histeria? Bueno, justamente que ocurre un mecanismo psíquico, dice Freud. Hay un mecanismo psíquico que participa. ¿Cuál va a ser ese mecanismo psíquico? La represión, ¿sí? Que, para decirlo rápido, digamos, podemos hablar de la represión, un seminario de varios meses, pero para decirlo rápido, Freud dice que este mecanismo lo que va a producir es justamente una división, el proceso represivo, entre el representante psíquico, vamos a decir el significante en términos de Lacan, y el monto de afecto. Entonces, Freud dice, el representante psíquico va a un núcleo psíquico separado, que va a ser el antecedente de inconsciente, y el monto de afecto se dirige al cuerpo, en la histeria, ¿no? Entonces, nos encontramos en la histeria de conversión con lo que él llama facilitación somática, digamos, ¿no? Con un cuerpo que está facilitado para la descarga del monto de afecto. Entonces hay un armado de cuerpo para Freud que no tiene que ver con la biología y es un cuerpo que no está dado desde lo natural. Pero no termina ahí Freud. ¿Por qué? Porque Freud complica esto mucho más gracias a que a lo que le cuentan sus histéricas va a anudar esto a la sexualidad. O sea que el trauma psíquico, el gran provocador de que trabaje la defensa, el trauma va a tener carácter sexual y no solo va a tener carácter sexual, sino que va a tener un carácter infantil, ¿sí? O sea, el trauma va a ser sexual e infantil. Por lo tanto, el cuerpo sufre en un armado desde las vicisitudes de la sexualidad infantil, ¿sí?
aparece entonces ya no solo un cuerpo afectado por el trauma, sino que va a aparecer un cuerpo afectado por la satisfacción. Hay una satisfacción sexual al cual responde el cuerpo y que nada tiene que ver con el organismo, ¿sí? ¿Qué va a empezar a pensar Freud? Que el síntoma, en el síntoma, hay una satisfacción sexual sustitutiva, dice Freud, deformada, que aparece justamente en el cuerpo. Lacan va a llamar, ya en su última enseñanza, a esto mismo de Freud, acontecimiento de cuerpo. Fíjense, el último Lacan, no ya el Lacan que vamos a transitar hoy, que es el Lacan clásico, podemos decir, sino el último Lacan habla de acontecimiento de cuerpo. ¿Y qué va a decir? Que es justamente la palabra afectando al cuerpo, dejando una marca particular. Y en esa marca particular que deja la palabra, lo hace existir el cuerpo, imprimiéndole un modo particular de satisfacción. Esto es lo mismo que decía Freud, pero solo que en términos del último Lacan, ¿no? ¿Y nosotros con qué trabajamos? Trabajamos con eso. Trabajamos con esa palabra que afecta al cuerpo. La palabra proferida sobre un cuerpo que está armado. En 1903, Freud va a presentar un artículo muy importante que es 3 ensayos sobre una teoría sexual, donde nos introduce conceptos fundamentales, 2 conceptos fundamentales en relación al armado de cuerpo. Uno es el de pulsión y otro es el de zona erógena, ¿sí? O sea que fíjense, por un lado tenemos este modelo para armar, este cuerpo en parte asignado por el síntoma, asignado por el trauma, y por el otro lado Freud nos propone a la pulsión y las zonas erógenas. O sea que lo que aparece es la introducción de la idea de un cuerpo fragmentado, recortado, podemos decir, no podría decir en líneas de punto, alrededor de las distintas zonas erógenas. ¿Qué van a ser las zonas erógenas? Bueno, van a ser las zonas, repito, perdón, donde efectivamente se satisface la pulsión parcial, ¿sí? Y Freud dice, esas zonas erógenas, ¿sí? El antecedente va a ser zona histerogénica, le llamaba antes, después va a llamar las zonas erógenas, puede ser cualquiera. O sea, cualquier zona del cuerpo puede ser una zona erógena, o sea, una zona en donde se satisface la pulsión. Justamente la histeria es un particular ejemplo de que cualquier parte del cuerpo puede ser zona erógena. Leamos todos los historiales de las histéricas de Freud, leamos perturbación psicógena de la visión, o sea, múltiples trabajos en donde encontramos a cualquier parte del cuerpo convirtiéndose en zona erógena, allí donde hay una satisfacción sustitutiva. Uno podría pensar, ¿qué satisfacción, sí, se consigue de este orden con un teléfono? ¿No? Digo, yo me preguntaba mientras armaba esta clase. O sea, bueno, empiezo diciendo una cosa, tengo que tratar de encontrar las huellas freudianas respecto de lo que estoy queriendo decir, ¿no? Entonces, ¿qué me encuentro en el teléfono? ¿Qué zonas erógenas están allí presentes en el teléfono? Bueno, la voz. La voz es una, digamos, ¿no? La mirada es otra, ¿no? La mirada, los ojos, el oído, ¿sí? Hay una satisfacción, ay, perdón por mi gato, está maullando como loco. ¿Qué les decía? Entonces, ¿qué satisfacción nos encontramos en este objeto? En el objeto teléfono, por ejemplo, ¿no?
Y nos encontramos justamente con la voz, con la mirada, algo de la satisfacción pulsional en el recorte de esta zona erógena pasando por un objeto, el objeto celular. Pero veremos que es algo más. Algo produce angustia porque podemos decir, también nos podemos encontrar sin el teléfono. O sea, podemos encontrarnos con ese partener, escuchar su voz, mirar su cuerpo, hacerse ver por el otro. Sin embargo, se utiliza el dispositivo en el medio. Es curioso. Es curioso que necesitemos ese dispositivo puro objeto, eso sí, puro objeto, inanimado, ¿sí? Porque, y les pregunto, ¿algo angustia del encuentro con el otro? ¿Evito algo de esa angustia? Si la satisfacción es parcial con el objeto celular en el medio. Es una pregunta, las voy a dejar, todas estas preguntas las vamos a ir dejando para poderlas retomar, bueno, con todos los desarrollos que vamos a ir haciendo. En 1915, Freud va a introducir un trabajo exquisito, de una fineza teórica impresionante, que yo no puedo decir ya cuántas veces lo leí, miles de veces, miles, y siempre encuentro algo nuevo, no sé cómo hago, que es Pulsión y Destinos de Pulsión. Un trabajo exquisito de Freud. Y voy a tomar algunas cuestiones, por supuesto no voy a hacer un desarrollo de todo el tema porque no es pertinente, aunque sí los invito a volverlo a leer, aquellos que por ahí hace mucho que no lo leen o hace mucho que no pasan por allí. Lo primero que va a decir Freud de la pulsión es que es un concepto fronterizo entre los psíquico y lo somático. O sea, fíjense cómo Freud mismo vuelve a traer el cuerpo, ¿no? Ya en un texto de 1915. Estamos muy lejos de sus histéricas, digamos. Han pasado muchos años, ¿sí? Cuando él llega a Pulsión. Y yo quería destacar, en principio, algo que por ahí lo tienen recordado de la facultad, porque en la facultad lo repiten medio como loritos, ¿no? Los 4 elementos de la pulsión, ¿sí? Los 4 elementos de la pulsión, que son el objeto, la fuente, el esfuerzo y la meta. Vamos a recordarlo rápidamente, porque yo calculo que todo esto ustedes lo manejan. Pero lo que va a decir Freud, el objeto es lo más variable de la pulsión, no hay un objeto al que la pulsión esté ligado, se satisface en la fuente, es interesante, digamos, porque la fuente es de donde parte la pulsión, pero a la vez, dice Freud, solo nos enteramos de la fuente por la satisfacción, que es la meta de la pulsión. ¿Y por qué? Porque el recorrido pulsional es un recorrido circular, que quiere decir la pulsión sale de la fuente, o sea, sale del cuerpo, pasa por el objeto para volver a satisfacerse en la fuente, ¿sí? Entonces uno podría decir, digamos, bueno, la pulsión sale de la boca, ¿sí? Eh, pasa por el cigarrillo, ¿sí? Y la satisfacción se da en la misma fuente, o sea, se vuelve a dar en los mismos labios, ¿sí? Dije el cigarrillo porque justo me prendí un cigarrillo aprovechando que es virtual la clase. Bien, por último, va a ser el drang. No es cosa menor el drang. Creo que muchas veces se pasa medio por alto. El drang es la fuerza. Y sin embargo, el drang es una característica fundamental porque es esa exigencia de trabajo, o sea, es una exigencia de satisfacción que tiene la característica de ser constante. Esto arma un nuevo escenario.
¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo el cuerpo como lo pensábamos antes de Tres ensayos, que en realidad es donde Freud plantea por primera vez la pulsión. O sea que no es el mismo cuerpo, ¿sí? El de antes de Tres ensayos que el de después de Tres ensayos. Y algo muy importante respecto de este texto es el concepto de fijación, Fixerum. ¿Por qué es importante? Porque si bien el objeto es lo más variable de la pulsión, Freud va a decir que se produce un efecto de soldadura respecto de determinado objeto o de determinada modalidad de satisfacción. Y esto determina un cuerpo sometido a esa satisfacción parcial, a un modo de conformación respecto de una satisfacción parcial a la cual quedó fijado, ¿sí? O sea que el concepto de fijación es un concepto fundamental para poder entender qué el síntoma. Entonces, Freud, con este elemento, con el elemento de la fijación, rompe de alguna manera con la idea de la relación entre sexualidad y genitalidad. Digamos, va a haber una disyunción entre lo que es la sexualidad y lo que es la genitalidad. Las etapas libidinales, que es lo que él plantea principalmente en Tres ensayos, van a ir pasando hasta reunirse, dice Freud, en la etapa genital, reunirse en el objeto genital, ¿sí? En la zona erógena genital como prioritaria, pero, dice Freud, la fijación permanece, la parcialidad de la pulsión permanece, ¿sí? Y es sometida, dice Freud, a la fantasía. Les pido que dejen eso, lo vamos a retomar la clase que viene, le vamos a dar un lugar muy especial. Bien, entonces uno podría pensar en todos estos objetos tecnológicos. Otra vez, ¿no? Vuelvo a estos objetos que ofrece el mercado. El mercado ofrece objetos en donde el sujeto puede encontrar algo, y lo dejo como pregunta, de esta satisfacción parcial a la cual el sujeto quedó fijado. Es astuto el mercado en ofrecer algo de esto que le permite al sujeto permanecer en el autoerotismo. ¿Por qué? Porque los puntos de fijación son autoeróticos. Entonces empezamos a pensar justamente que este goce solo, ¿sí? Que propone tanto la computadora, el celular, la televisión, ¿no? Todos los dispositivos se sostienen de alguna manera en estos puntos de fijación de los cuales Freud habla respecto de la pulsión. Se empiezan a aclarar un poco por dónde podemos ir pensando estas cuestiones y estamos solo en Freud, ¿no? Bueno, tenemos siempre la genialidad de Freud. Pero a pesar de la parcialidad del objeto, Freud va a tener también que dar cuenta de un objeto total. Y de un objeto, dice Freud, del que pasa de un objeto parcial en relación a la parcialidad de la pulsión a un objeto total. Dice Freud, ese objeto total va a ser otra persona, ¿sí? Y tiene que dar cuenta de eso, y para eso Freud va a introducir, en 1914, es un texto anterior a Pulsión en sus destinos, pero apenas ahí unos meses, en Introducción al narcisismo. Texto cortito, no sé si alguien lo tiene un poquito recorrido últimamente, pero yo cuando preparaba esta clase, que lo volví como a releer porque quería recortar alguna cosita, dije que es corto este texto, no es un texto largo de Freud. Y es un texto que tiene muchas implicancias. De hecho, bueno, implica la ruptura de Freud con Jung, que era su discípulo.
Lo que va a establecer en el narcisismo y que me interesó resaltarles particularmente para esta clase es el segundo dualismo pulsional, en donde va a plantear Freud la libido del yo y la libido objetal. ¿Qué va a dejar del lado de la libido del yo? Bueno, va a dejar todo lo que son las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, y el libido de objeto es esa libido que se dirige a un objeto total, a la elección de objeto. Va a plantear Freud un narcisismo primario. Como siempre en Freud está lo primario y lo secundario. Siempre lo primario es lo estructural, podemos decir, ¿no es cierto? Y en ese punto el narcisismo primario es lo que va a dar lugar a la constitución del yo. Y Freud dice algo muy curioso ahí, ¿no? Dice que para que el yo se constituya, se tiene que dar un nuevo acto psíquico, ¿sí? O sea que hay algo en los cuales los significantes tomados del ideal del yo, ¿sí? Producen esta inscripción del yo. O sea que el yo requiere, dice Freud, un nuevo acto psíquico. Yo me quedé muy enganchada con eso porque dije, ¿qué es este nuevo acto psíquico? ¿A qué se refiere Freud? Y luego se da lugar, dice Freud, al narcisismo secundario, que es lo que permite la elección de objeto, permite que esa libido que ha constituido el yo pueda, ¿no? Freud da el ejemplo de los pseudópodos, ¿no? Pueda trasladarse del yo hacia los objetos y volver. Dice Freud que esto supone el abandono del autoerotismo. Hoy podríamos preguntarnos, ¿supone el abandono del autoerotismo? Bueno, por lo menos en parte. O sea, supone ese abandono para la constitución de un objeto, ¿sí? Total, en el exterior. Entonces, Freud propone, digamos, un movimiento que va desde el autoerotismo al narcisismo y del narcisismo a la elección de objeto. Bien, parece que esto es bastante interesante porque acá es donde me detengo y empiezo a pensar, bueno, ¿dónde trabaja Lacan el narcisismo? O sea, ¿cuál es la manera que tiene Freud, perdón, no Freud, Lacan, ¿sí? De trabajar el narcisismo. Bueno, su lugar es el estadio del espejo, ¿sí? En 1948 es un texto muy temprano de Lacan. Él plantea el estadio del espejo como formador de la función del yo. Es algo así como lo presenta la experiencia analítica, como lo revela la experiencia analítica, no me acuerdo exactamente ahora el título que es medio largo. Y entonces, así como Freud plantea con el narcisismo cuál es el origen del yo, ¿sí? Antes del yo y el ello, ¿no? Piensen que Freud, a la altura del narcisismo, todavía no tiene, ¿sí? La segunda tópica, así que bueno, es hasta el narcisismo. Lacan sí, ya tiene la segunda tópica freudiana. Entonces, plantea el origen del yo desde una perspectiva, podemos decir, innovadora, diferente, ¿sí? Porque lo que va a decir Freud es que el yo y el cuerpo se constituyen a partir de la imagen en el espejo, ¿sí? O sea, Lacan va a hablar justamente de cómo se constituye este cuerpo a partir de la imagen, ¿sí? Y a partir de allí tendremos una imagen virtual del cuerpo, digamos, algo se pierde respecto del poder armar un cuerpo con ese organismo, sino que para Lacan el armado del cuerpo va a ser a través de una imagen, ¿sí? Les quería leer un parrafito de este texto que es muy rico, muy rico. Como cada línea es
algo muy interesante. Y Lacan dice, basta comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término. Fíjense, el estadio del espejo y la identificación. Está hablando de la identificación tal cual la trabaja Freud en Psicología de las Masas. La transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso en la teoría de un término antiguo, imago. Fíjense, que plantea Lacan que hay una transformación del sujeto allí cuando se encuentra con la constitución de la imagen del cuerpo. Uno puede pensar este nuevo acto psíquico del que habla Freud en la formación del yo, es esta misma transformación que encuentra Lacan en ese encuentro de el niño con el espejo. Va a seguir diciendo, su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia, que es el hombrecito en este estadio infans, nos parecerá, por lo tanto, que manifiesta una situación ejemplar. La matriz simbólica del yo se precipita en una forma primordial antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto. De esta manera, para Lacan se instituye algo muy importante que va a ser que el yo ideal. El yo ideal va a ser esta imagen de cuerpo y es a la vez el tronco de donde se van a apoyar las identificaciones secundarias. ¿Sí? Entonces, para Lacan, la formación del ideal del yo está del lado de la identificación primaria, uno podría decir, esa identificación primaria que nos anuda a distinguirnos como humanos, ¿no? Es esta identificación con la marca primera, ¿sí? Y ahí me gustaría retomar algo que dice Freud respecto de la identificación primaria, porque Freud va a decir que la identificación primaria es amor al padre sin lazo amoroso, sin que haya relación de objeto. O sea, la primera relación es a un significante del padre, ¿sí? Sin que haya lazo amoroso. O sea, ¿qué quiere decir? Sin que se haya constituido, ¿qué? El narcisismo secundario. Es muy interesante cómo esto mismo lo retoma Lacan en el estadio del espejo, ¿no es cierto? Y, bueno, me parece también muy interesante. Quería leerles otra partecita. Denme un minutito, porque me parece muy, muy rico este texto. Yo lo retomé también para preparar esta clase. Bueno, me resultaba muy importante, ¿no? Dice, es que la forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se adelanta en un espejismo a la maduración de su poder, fíjense, el espejo arma el cuerpo, no el cuerpo está armado y se percibe en el espejo, sino que es la imagen la que va a armar el cuerpo, ¿sí? No les dada sino como una gestal, retengan esta palabra, es decir, una exterioridad, donde, sin duda, esa forma es más constituyente que constituida, pero donde sobre todo lo que aparece en un relieve de estatura que la coagula y bajo una simetría que la invierte en oposición a la turbulencia de movimientos que se experimenta en el sí mismo animándola. ¿Qué quiere decir? Que el niño se enfrenta a ese espejo, el infans se enfrenta al espejo, ¿desde qué lugar? Desde el lugar de un cuerpo fragmentado, turbulento, fragmentado
en la satisfacción parcial de la pulsión. Y el espejo le devuelve, ¿qué? Una gestalt, ¿sí? Dice, así esta gestalt, cuya pregnancia debe considerarse como ligada a la especie, aunque su estilo motor sea todavía confundible, por esos dos aspectos de la aparición simboliza la permanencia mental del yo, al mismo tiempo que prefigura su destinación enajenadora. Está preñada todavía de las correspondencias que unen el yo a la estatua en el que el hombre se proyecta como los fantasmas que lo dominan, al autómata, en fin, en la actual en una relación ambigua donde ha de redondearse el mundo en su fabricación. Entonces, fíjense cómo esta inmago, ¿no?, del cuerpo propio empieza a generar un yo que está habilitado para armar un mundo, ¿sí? Empieza a lograr empezar a conectarse con el mundo. Narcisismo secundario. Fíjense cómo el estadio del espejo es simplemente un trabajo muy finito, muy hermoso, ¿sí? Sobre el introducción al narcisismo de Freud. Lacan ilustra en este texto, como puede decir, como nunca, justamente los poderes de la imagen. Bueno, hacia ahí nos dirigíamos, ¿no? Porque nos estábamos preguntando todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué la imagen? ¿Por qué la selfie? ¿Por qué todo el tiempo esta incursión del sujeto, ¿no es cierto? La imagen de sí mismo como la imagen del otro. Porque no solo se construye, y esto es lo maravilloso de este texto, sino que se construye al otro a través del estadio del espejo, ¿sí? Y el pivote de esa construcción va a ser la identificación freudiana, ¿sí? Como identificación esa imagen. Va a decir Freud que justamente la letra a lo que se ciñe esto es a un objeto designado como real, pero como con una construcción imaginaria, ¿sí? Hay un objeto que se construye en el afuera, pero a partir de una construcción imaginaria. Esto es maravilloso, digamos, ¿no? La idea justamente de este objeto con el cual nos relacionamos como real, pero que verdaderamente solo está constituido a partir de lo imaginario. Lacan va a proponer una transformación, un cambio psíquico, como les decía antes. Lo que transforma al sujeto es la asunción de esa imagen, ¿sí? Un tipo de imagen, ¿no? Dice acá Lacan, una gestalt, ¿sí? Que da origen al cuerpo, que da forma. ¿Por qué? Porque la gestalt es una forma, ¿sí? La gestalt es una imagen que da forma. Entonces, esta imagen del espejo le va a dar forma al cuerpo. A partir de aquí, el cuerpo para Lacan es siempre imaginario. Y al final de su obra va a decir que lo imaginario es el cuerpo. Fíjense, va a haber un camino que hace Lacan que va de justamente el cuerpo como imaginario a considerar imaginario al cuerpo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el medio de todo este armado lo que tenemos es el concepto de goce, ¿sí? De la satisfacción pulsional de la que Freud nos advertía en Pulsiones o Destinos en 3 ensayos. La satisfacción pulsional en el cuerpo, ¿sí? Ese goce impensable en un sin cuerpo. El goce siempre es con el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de goce, término en el cual
todo el tiempo, en los trabajos, en nuestros análisis, en nuestros pacientes, estamos pensando, bueno, ¿de qué goza? ¿No? Es una pregunta típica en un análisis, ¿de qué goza este sujeto? Esto es impensable sin el cuerpo. Y creo que muchas veces nos separamos de eso, no tratamos de entender con qué parte del cuerpo goza este sujeto. Uno podría pensar cuál es el estatuto del goce a esta altura de la enseñanza de Lacan, y me parece muy pertinente señalarlo. ¿Por qué? Porque Lacan va a ubicar el goce en la psicosis, o sea, va a ubicar el goce en donde, en Schreber, ¿sí? En justamente ese goce narcisista, ¿sí? Que tenía Schreber en su caso clínico, ¿no? Que Lacan lo ubica también. Y en el estadio del espejo, el goce está en lo jaculatorio. Porque, ¿qué va a decir Lacan? Que el niño, cuando se encuentra en el espejo, siente un júbilo, una excitación. De hecho, bueno, todos los que han tenido algún bebé en brazos y algo de esto pasó, uno encuentra al niño regocijándose en esa imagen en el espejo. Ese regocijo, ¿de dónde va a venir? Justamente de encontrarse con la imagen de un cuerpo uno, ¿no? De poder lograr esta unificación del cuerpo, aunque más no sea en una imagen. Y aunque sepamos que esa fragmentación persiste, porque es lo que nos dice Freud, la fragmentación, la pulsión parcial continúa a pesar de la unificación, ¿no? Por eso les hacía esta particular mención de Freud. Entonces, vamos a encontrar cómo justamente la construcción del estadio del espejo permite pensar en el yo ideal, ¿no? Ya no en el ideal del yo, sino en el yo ideal, justamente en la imagen del cuerpo, en el cuerpo propio. Podemos decir, nos conforta con justamente una unificación en esa imagen. Freud, Lacan lo va a llamar y, entre paréntesis, A. ¿Qué viene después? Y bueno, para Lacan, ¿no? Lo que va a venir después va a ser el imperio de lo simbólico, ¿sí? Nos vamos a encontrar con función y campo de la palabra, con todo lo que significan sus formulaciones respecto de el significante, el significado, la metáfora, la metonimia, y algo de todos los desarrollos simbólicos de Lacan, de algún momento corren al imaginario para dejarlo simplemente en cierta inercia, ¿sí? En la inercia de la imagen, ¿sí? En cierto, podemos decir, dejar de lado, ¿no? Y lo imaginario va a estar signado particularmente para Lacan como lo que se ve, ¿sí? Lo simbólico va a ser una dimensión separada del imaginario, ¿sí? Y lo que introduce lo simbólico, el trabajo de Lacan sobre el orden simbólico, va a ser justamente el vacío y la falta, digamos, ¿no? El que aparezca ese otro barrado, podemos decir, ¿no? Y claro, de alguna manera, ¿sí? El encontrarse con este vacío, el vacío es lo que no se ve, digamos, ¿no? Lo simbólico opera con la falta, podemos decir, y existe en tanto exigencia simbólica, ¿sí? En lo imaginario, para Lacan, en este primer Lacan, lo que nos encontramos que lo imaginario es lo que se ve, son las imágenes, ¿no? Hay mucho trabajo de Lacan con la comparación con los animales, con las palomas, con los insectos, ¿no? Y ahí está Lacan con la mimetización, cómo se mimetizan los animales. Entonces hay todo un trabajo de Lacan respecto a lo imaginario, pero más del lado de la percepción, de lo que se ve, ¿sí? Uno podría decir que qué introduce su trabajo sobre
lo imaginario, o sea, que introduce lo simbólico. En sus trabajos sobre lo imaginario hay una transformación, podemos decir, de lo imaginario, una vez que Lacan empieza a empezar a pensar cómo se encuentran estos dos órdenes, el orden imaginario y el orden simbólico. Y bueno, yo leyendo un poco ubicaba algo de justamente un pivote que podemos pensarlo en el seminario 4, ¿sí? Que es el de las relaciones de objeto, en donde lo que va a trabajar fundamentalmente Lacan es la teoría del falo materno, ¿no? El falo femenino, el menos phi, que justamente Lacan lo va a llamar falo imaginario. Y uno ahí podría decir, le pone falo imaginario a lo que no se puede ver, o sea, a lo que no está del lado de la percepción, sino que está desde otro lugar. Justamente el falo imaginario es de lo que no hay, de lo que falta, del vacío. Y Lacan a eso lo va a llamar menos phi, o sea, lo va a llamar falo imaginario. Entonces, bueno, reitero un poquito, si el estadio del espejo estaba más del lado de la percepción, del perceptum, podemos decir, con la introducción de lo simbólico, va a haber allí una disyunción, podemos decir, entre lo imaginario y la percepción. O sea, lo imaginario no va a ser idéntico a lo percibido, sino que va a estar dado más del lado de una presencia, un ver donde no se puede ver. ¿Sí? Más vale va a estar enfocado a lo que la imagen esconde. ¿Sí? Lo que la imagen muestra y a la vez esconde. ¿Sí? Y él va a decir que justamente que esto siempre fue así, va a decir Lacan, porque es un matema y, entre paréntesis, A, en realidad es justamente que la imagen siempre ocultaba una, que quedaba entre paréntesis, o sea, ocultaba un pequeño objeto. Entonces, ¿cuál va a ser el lugar de la imagen? Y pensemos que la imagen es el cuerpo, ¿sí? Hay algo de esto. La imagen va a ser para Lacan justamente el velo, ¿no? Va a ser el velo a lo que no hay, ¿sí? De alguna manera, lo imaginario va a ser lo que engaña, digamos, ¿no? Lo que ocupa ese lugar de en lo que no hay nada, imaginamos algo. El velo, dice Lacan, en el seminario 4, hace existir algo, ¿sí? Y piensa el velo como una pantalla imaginaria. Lo imaginario como una pantalla, pero no podría decir pantalla a nada. No hay nada detrás de eso, ¿sí? Y acá quiero recordarles un trabajo de Freud maravilloso, ¿sí? ¿Cuál va a ser? El trabajo del fetichismo, ¿no? Justamente que plantea allí Freud en su trabajo sobre el fetichismo como el objeto fetiche, que uno puede decir un objeto absolutamente imaginario, viene al lugar del falo materno que no hay, ¿no? Digamos, justamente al corroborar algo, recuerden que Freud decía que el niño observaba a la madre castrada y luego algún objeto de su habitación, ¿sí? Que ponía en ese lugar. Por eso, digamos, el fetichista se caracterizaba por el zapatito, la bombachita, el corpiño, ¿no? Freud justamente dice que pone al lugar del falo materno que no hay un objeto fetiche. Y Freud advierte justamente que si hace falta ese objeto fetiche es justamente porque hay un falo que no hay. Así, en esta clave, en la clave del fetichismo, es como tenemos que pensar, ¿sí? Cómo está pensando Lacan el objeto imaginario, digamos, ¿no? Cómo está imaginando, cómo está pensando a este velo, ¿sí? A este velo imaginario. Algo que esconde,
esconde, pero a la vez, si necesito algo para que vaya a ese lugar, es porque en ese lugar no hay nada, hay un vacío, ¿sí? Lo imaginario para Lacan a esta altura va a estar del lado del mostrar y el velar. Y bueno, algo poco que pienso, o sea, o que me pongo a pensar, es justamente un velo habitual para nosotros, que ¿qué es? La ropa, el vestido, ¿no? Andamos vestidos para ocultar nuestra desnudez. Sin embargo, pareciera que algo permite en las imágenes de selfies y de Instagram y de TikTok poder prescindir. Ahí podemos mostrar. Sí, uno podría preguntarse, ¿mostramos todo? ¿Mostramos parte? ¿Es parte más del velo? Porque no es estar desnudo frente al otro, es con el dispositivo, ¿sí? Digamos, el dispositivo es el mismo velo, es esa imagen que muestra todo y que no muestra nada. Se los dejo como incógnita, ¿no? Como pregunta, ¿no? Uno podría decir, y acá, bueno, Jackson Lamiller habla del transvestismo, justamente, como este lugar en donde la ropa en el travesti muestra y esconde, ¿no? Hay para Lacan un ritmo que se empieza a incluir, un ritmo simbólico, podemos decir, en el armado imaginario, ¿no? Este ritmo entre el sujeto, el objeto y un más allá del objeto. Entonces, bueno, el travesti en algún punto muestra algo y a la vez esconde algo. Y en eso que esconde, a veces esconde su propia falta, su propio vacío. Bueno, hasta acá mi exposición. Espero no haberlos aburrido, que no haya sido muy, muy técnica. Me gustaría un poquito, nada, compartir con ustedes, que me puedan hacer preguntas. Por ahí veo algunos conocidos, así que los más conocidos pueden preguntar si hay algo que les generó duda. ¿No? Ay, fui tan clara que entendieron todo. Hola, María Inés. Hola, hola, Miguel, ¿cuánto hace que no te veía? ¿Cómo Tanto- estás? Tantos años, tantos Tantos años. años, una alegría Sí. verte. Bueno, igualmente, siempre es lindo volver a escucharte. Muchas Hemos gracias, compartido un espacio hermoso, divino, y nada, siempre se aprende mucho con vos. muchas Un gracias. gustazo. Yo te Ujú. quería hacer una pregunta respecto Dale, de... pero me asustan tus preguntas, Miguel, me asustan, que ya te conozco. No, no, con tranquilidad, por favor, siempre para sumar algo más o para No, pensar. pero aparte me parece maravilloso porque me lo pensé así, ¿eh? Me lo pensé, no me quiero hacer la sabionda. Es un tema muy No, no, complicado no. este, ¿eh? Pensaba en esto de Y me voy a embarrar la cancha mucho más en la próxima clase, así que. lo autoerótico, ¿no? Ajá. De el objeto celular, ¿no? O la tecnología o las redes, ¿no? Sí, sí, Como, sí, como una cuestión, digo, de satisfacción pulsional, ¿no? sí. Y pensaba en esto de, bueno, justamente la no relación sexual, ¿no? Y digamos que Totalmente. cuando alguien en esta cuestión más bien solitaria, ¿no? Que existe con el uso de la tecnología por parte del sujeto, que en realidad está solo con eso. Esto es Yo pensaba si en esta cuestión de, cuando planteaste esto del dualismo pulsional, ¿no? ujú. Y de la elección de un objeto total, si tal cuestión no se desarma con todo esto al final, ¿no? Que resulta siendo Efectivamente. O sea, absolutamente efectivamente, parcial. el sujeto queda atrapado en la parcialidad del objeto.
queda atrapado en lo parcial, en lo autoerótico, y evita el encuentro con el otro. De hecho, muchas veces el encuentro con el otro está mediatizado por el teléfono. O sea, esto lo escucharás en tus pacientes, pero todo el tiempo. Digamos, de hecho, se encuentra pareja a través de las redes. Nadie Claro, pero al encuentra mismo un novio en tiempo, otro lado. y al mismo tiempo la dificultad mayor que plantea el tema de las redes, Eso. porque lo que se escucha permanentemente es esto de la inseguridad que plantea el no estar cara a cara, el no encuentro con el cuerpo del otro, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que si la foto es adecuada o si no, porque me puso una foto de 10 años antes o de 10 años después. A la vez hay una evitación de ese encuentro, se dilata, no puede, no. Entonces hay algo del encuentro, ¿sí? Que es lo que vamos a transitar, sobre todo en la próxima clase, algo del encuentro con el otro en tanto deseo. Digamos. Acá tenemos que pensar en la angustia, ¿no? La próxima referencia freudiana de la próxima clase va a ser inhibición, síntoma y angustia, y ahí vamos a arrancar, y vamos a arrancar con, bueno, ya con el último Lacan, nos vamos a saltear del medio, y vamos a ir directo a las últimas formulaciones de Lacan, para tratar de entender un poco estos fenómenos, ¿no es cierto? Se me ocurría a mí cuando armaba este seminario, digo, puedo tomar un tema clásico, podemos recorrer algún texto de Freud o de Lacan, pero me parece que tenemos que meternos con estos temas y meter los pies en el barro y embarrarnos y equivocarnos, y estos espacios que tenemos de encuentro con colegas, porque no es que me conoces bien, Miguel, mucho de lo que están escuchando también, yo no soy ni la más sabionda ni nada, simplemente alguien que me gusta el estudiar y que intento esto, provocar la pregunta y es lo que más me interesa, digamos, ¿no? Así que, nada, estoy como en el lado de provocar, de poner en causa y darles algunos lineamientos como para que digan, bueno, por acá podría ir leyendo, a ver qué me causa a mí, ¿no? Te agradezco por tu intervención, pero aparte una alegría verte, me encanta que estás bárbaro. Bueno, ¿alguien más por ahí quiere hacer alguna pregunta? Duda, Marcela, Niceya, mis alumnas queridas, están por ahí. Ah, son las únicas que veo, ¿eh? Estoy nombrando a Miguel, a Mercedes, porque no veo a nadie más. A mí me parece muy interesante poder pensar justamente las cuestiones, ¿no?, de la época, ¿no? Me parece que eso es lo que nos tiene que conducir, digamos. Hay que tomar esta frase de Lacan, el analista tiene que estar a la altura de la época. Y no hay otra más que esa. Marce, ¿vos querías preguntar algo? No, estaba por comentar justamente que eso, cómo trajiste toda esta cuestión a esto que hoy nos invade prácticamente, ¿no? Como que nos encontramos con ciertas, bueno, eso, al menos yo por lo menos con limitaciones para poder pensarlo, así que como siempre muy clara la exposición y espero lo que viene. Sí, porque me parece, bueno, estoy leyendo un montón sobre, no sé por qué, viste que a mí me agarra como la loca y empiezo y que leo. Los que me conocen por ahí de hace años ya saben que es así, ese es mi rasgo, digamos, y me voy interesando y compro libros, y estoy siempre metida entre libros. Y bueno, realmente me parece que esta es una cuestión y me quedó como encima mucho más claro con lo que pasó en la facultad. Me asombró. O sea, esto que les comenté de ese encuentro, cuando leo con los chicos el malestar en la cultura y los chicos me dicen el malestar es el celular, Sí, me quedé helada. algo ¿No? que
no pueden soltar tampoco, ¿no? No, exacto, eso es lo paradojal. Claro. O sea, que ellos que viven con el celular, les puedo asegurar que viven con el celular en la mano, ¿eh? Estoy dando la clase y están con el celular, lo ubiquen en ese lugar paradojal de sufrimiento y a la vez como necesidad, casi como del lado de la necesidad, ¿no? Los invito a ver un pequeño videíto que los alumnos me recomendaron, que es ¿cómo se llama? Como un pequeño documental que hizo Ofelia Fernández, algo de cómo ser feliz o cómo hacer para ser feliz. Ese no tiene nada que ver con lo político, es netamente sociológico, hablando justamente de la dependencia de las redes. Muy, muy interesante, que seguramente voy a tomar algún pedacito, contarlo, no es que lo voy a pasar, ¿no? Tomar un pedacito porque realmente es muy bueno cómo, bueno, el celular genera esta dependencia, pero nosotros tenemos que poder pensar qué amarra al sujeto ahí, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el sujeto se amarre? Más lo que el mercado rápidamente encuentra lo que al sujeto se le transforma en necesidad, podemos decir, ¿no? ¿Y dónde está Marinés? ¿Qué tal, Está en Marinés? YouTube, está en YouTube. Es de Ofelia Fernández. Es una chica muy joven, es muy jovial, pero es muy interesante el documental y esta cosa, que, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, de que ¿no? El mensajito, el tilín, tilín, yo estoy hablando con vos y ese tilín, tilín, y es la idea de que me pierdo algo. Si no agarro el celular y lo veo, me pierdo algo. Me quedé como muy enganchada con ese me pierdo, ¿no? El no poder soportar la pérdida, no poder soportar la falta, digamos, ¿no? Y cómo lo podemos leer eso. Claro, es muy interesante toda esa relación, ¿no? Que hiciste, porque de Freud en 1900, después Lacan, con todo eso lo que está pasando ahora, ¿no? Es todo muy interesante, todo esa, como el actual, ¿no? Lo actual de Freud, de Lacan, con lo que está pasando ahora con el tema, todo ese de los celulares, todo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo siempre les remarco, o sea, la actualidad freudiana. O sea, la genialidad de Freud, impresionante, siempre para mí, a mí me maravilla, o sea, ¿no? Seguimos encontrando las huellas freudianas en la actualidad. Pensaba, Impresionante. María Inés, así como están las aulas, en recitales, cine, en vibración, pero está, digamos, el espacio del encuentro en sesión sigue siendo, por lo pronto, ¿no? El espacio en el cual ahí sí se apaga, digamos, ¿no? El dispositivo y queda como ahí suspendido, quizás. A veces, ¿no? También a veces sacan el celular y te dicen, te leo, te muestro el mensajito, te muestro la fotito. Y uno en general intenta hacer algo de eso. A veces se puede, otras veces no. Digamos, no siempre está tan afuera, ¿no? Sí, es verdad, a veces pasa, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí también, ¿no? Cómo operar con eso también. ¿Cómo operar con eso? ¿Y qué lugar, qué estatuto, por qué necesita mostrar eso, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un paciente que viene a sesión y luego de la sesión él se va puntualmente porque tiene el encuentro semanal con sus amigos, un grupo de amigos, que en ese hacen todos los jueves una comida diferente. Entonces, el amigo que cocina, que es uno que es cocinero, le manda la foto de lo que van a comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dan los lomos a la pimienta, con las papas a la crema, yo qué sé, que están haciéndose. Mientras él está en sesión. Y le manda la foto y dice, para que le muestres a tu psicóloga. ¿No? Es muy curioso porque hay algo donde de repente yo me transformé como en un miembro más. De hecho, me han invitado. Quieren que yo vaya. ¿No? Fíjense, y es para pensar su necesidad de él y de los amigos también de mostrar de qué van a gozar después, ¿no? Claro. Como si pudiera decir, bueno, vengo acá, pero necesito gozar de esto otro. Es muy interesante
el lugar de esa foto que me muestra sesión a sesión. Asado al asador, lomo a la pimienta, no, haciendo unas comidas, chicos, encima lo tengo a las 9 de la noche. Es terrible, pero digo, también hay que pensar qué lugar. Yo creo que me parece recontra pertinente, Marce, esto que decís, ¿no? ¿Qué lugar? ¿No? Y a la vez la sesión virtual. Sí, es tal cual, sí, sí. ¿No? La sesión virtual. Sí. ¿Qué hacemos con la imagen en la sesión virtual? Es re interesante para pensar, ¿no? Algo de la mirada. Por ejemplo, ¿no? Tengo una paciente que se analiza virtualmente. Siempre me pide videollamada, pero cuando empieza a hablar, apaga la cámara. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hablamos por teléfono directamente? ¿No? Podemos hablar por teléfono, porque si total va a apagar la cámara, o sea, apagamos las dos la cámara, y me dice, no, porque yo necesito verte primero, ¿no? Después se le apaga la cámara. Fíjense las modalidades de cada uno, ¿no? De esto. También es interesante, digamos, pensar qué hacemos con los dispositivos, nosotros, en la virtualidad, ¿sí? Y es curioso cómo se ven a sí mismos en la videollamada y te dicen, ay, no me... Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, un montón de cosas, ¿no? Quizás, bueno, mi pregunta fue, digamos, está buenísimo esto que rescatan, porque yo no había ido tanto por ese lado, sino que había ido más por el lado de las redes y del uso de esta proliferación, ¿viste? De la selfie y las 1001 fotitos, que vos decís, ¿por qué me mostrás fotos de todo? ¿Qué me importa? Sin embargo, es una foto y otra foto y otra. Y yo mirando, y es también curioso, porque son fotos que ni siquiera son lindas. Por ejemplo, esas fotos sacadas en el espejo. No sé si se dieron cuenta que son horribles esas fotos, a nivel fotografía. Porque es el tipo con el teléfono en el medio y la imagen del espejo. Eso es para hacer un trabajo en sí mismo. En sí mismo. Más virtualidad ahí de la imagen, imposible. Porque es la imagen del espejo la que me estás mostrando, ni siquiera es la tuya. ¿Entendés? Ni siquiera es que te sacaste una fotito vos. Le estás sacando una foto al espejo. Son re comunes esas fotos. Todo el mundo tiene una foto ahí con el celular y el espejo. Me parece que, bueno, veremos por cómo derivamos el trabajo. Y es extraño porque la selfie podría ser tomada desde algún ángulo, desde donde no salga el celular en la selfie. Claro, y es que aparte a nivel estético son feas. Perdón, Adriana, no te conozco, pero digamos, son feas No, esas me fotos. debes conocer de alguna otra charla de otro año. Estoy acá. No tenía la cámara. Pero es una particularidad de eso que vos decís. Que se sacan la foto tapando casi su cara, ¿no? O como Exacto, que hay algún rasgo que está tapado. exacto. Sí, es Bueno, algo. me parece que todo eso tiene que ver justamente con algo que intuye Lacan, sobre la virtualidad del cuerpo, sobre la construcción de este objeto virtual, que es el cuerpo. El cuerpo es un objeto virtual para el sujeto, digamos. Y por qué la proliferación de esta virtualidad? ¿Cómo? ¿Por qué esta necesidad, ¿sí?, de armar superficie? ¿Y por qué hay algo que se nos ha caído? ¿Qué es lo que se nos cayó? ¿No? Hay una pregunta también a la época, porque esto no pasaba antes. El cuerpo siempre fue virtual, digamos, podemos decir, pero la gente no vivía sacándose fotitos. Y ahora sí tiene esa necesidad. ¿Por qué ahora sí la tiene? ¿Qué es lo que cambió? ¿No? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, por lo pronto alguien,
cualquier persona que se saca fotos sí empieza puede llegar a ser rentable, ¿entendés? Depende de dónde se saque, no necesita ni ser modelo publicitario, ni alguien que empiece. Hay emprendimientos en función de Obvio, que hay mercado. quien vende la foto, vende a pedido. Quiero la foto de Exactamente. tu mano, así, asá, quiero el pie, así, asá. Bueno, y eso también. Eso, Claro, bueno, sin no, llegar a yo ser hablaba de pornográfico, o sea, otro tipo de comercio, pero sí, eso también. sí, no es prostitución ni es pornografía, porque viste que muchas veces son la mano, el dedo, no sé qué. Digamos, sí, se hace de eso dinero. Sí, pero la gran mayoría ni siquiera hace dinero con eso. Hay algo de la necesidad de una existencia, para mí. De una existencia en las redes. Bueno, tengo algunas ideas que no quiero adelantar, no quiero espolear. Así que bueno, en el próximo encuentro les agradezco a todos los que un día es feriado, ven los fanáticos que somos los que estamos acá. Yo me quedé pensando en una sola cosa que quería agregar, esto de lo que vos mencionaste, que me parece muy interesante, que es lo que muestra y lo que esconde al mismo tiempo. Digo, el yo como sede de desconocimiento y como velo de aquello que no existe, ¿no? Algo se muestra en esa imagen, en las redes, en las fotos, en la exposición, pero algo también ahí no se deja ver. Exactamente. Atiborro de imagen para que no se vea tal vez otra cosa. Y que por eso, no hay. para que no se vea, para no encontrarse con algo de lo que esas imágenes no pueden suturar. Porque lo que no pueden suturar esas imágenes es la falta. Eso, angustia. Por supuesto que es angustia. Pero es muy interesante, me parece, pensarlo en la clave del fetichismo, ¿no? Por eso les traje ese texto de Freud a la memoria, del fetichismo. Ahí donde el fetiche solo es necesario, Freud lo dice, solo es necesario porque no hay palo. Si no, no haría falta. No haría falta ningún fetiche. Andaríamos con el falito de mamá y se acabó. Sin embargo, digamos, la solución del fetichista es poner un objeto que tape algo de esa falta, pero a la vez si lo tapa es porque esconde que eso falta. Y porque eso falta. Si no, no haría falta esconderlo. La paradoja del fetichismo es justamente lo que marca la época. La época es fetichista. Pero bueno, vamos a tratar de desarrollarlo y también me gustaría desarrollarlo un poquito en términos lacanianos, ¿no? Y irnos un poquito más a la última enseñanza, un poquito, porque si no nos vamos a volver locos, pero un poquito a la última enseñanza. Bueno, nos vemos el próximo viernes, a ver qué sale. Como siempre, un gusto, María Inés. Hasta la próxima. Gracias, Marce. Gracias, Miguel. Muy contenta de verte. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Inés, y a todos los que participaron. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao.